Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que todas sus familias, sus parientes estén bien de salud. Y bueno, primero quiero pedirles una disculpa por haberme tardado tanto en hacer este segundo video, entre que las obligaciones de la vida adulta te atrapan y bueno, los días pasan, corren rápidamente. Pues bueno, estamos hoy aquí haciendo ya el segundo video y subiéndolo para ustedes. El día de hoy quisiera hacer una pregunta, quisiera hacerles una pregunta respecto a qué es la herencia o ustedes cómo consideran o qué consideran que deberían heredar a sus descendientes, ¿no? Yo le llamé mi querida herencia. Esa, esa herencia, esa querida herencia, pues puede ser una herencia muy anhelada por los familiares, ¿no? Pudiera ser tratarse de dinero, de joyas, de un superauto o incluso de propiedades, ¿no? Pero más allá de lo que implica una herencia material, en mi percepción de médica y de genetista, pues para mí lo más importante sería esa herencia que yo como ser vivo le transmito a mis descendientes. Entonces, desde el punto de vista genético, la herencia es esa suma de procesos bioquímicos, morfológicos, etcétera, que me, que me permiten ser lo que soy como especie, digamos, ¿no? Pero que además eh, ese material puede ser transmitido a mis descendientes. Y eso es lo relevante, ¿no? Lo que podemos transmitir a nuestros hijos, qué les estamos transmitiendo y cómo lo estamos haciendo y qué estamos haciendo para mejorar en el caso de que hablemos de alguna enfermedad, ¿no? Esa herencia o ese material hereditario que yo les decía que es de suma importancia, está contenido en, justo en ese material hereditario, en esas unidades de herencia que son los genes, ¿no? La unidad mínima de herencia. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis muy importante. Quiero decirles que cuando nosotros transmitimos esa información genética, pues nuestras células han pasado por muchos procesos y en ese entendido, en esos grandes procesos que ha pasado, pues puede haber errores. Nuestra maquinaria está programada para corregir esos errores, pero bueno, algunas veces no puede con tantos, ¿no? Y, y esa es opinión personal, ¿no? O por lo menos lo que he leído me ha permitido llegar a la conclusión de que es lo que tenemos, es como lo que tenemos que pagar los seres humanos por, por la evolución, ¿no? Esos cambios, esas mutaciones, esas variantes que nuestro material hereditario sufre, es como nosotros como seres vivos, digamos que es el precio que tenemos que pagar por la evolución. Estos cambios evidentemente no siempre son malos, ¿no? Como ejemplo les podría poner los deportistas de alto rendimiento. Hay estudios en donde dice que también tienen mutaciones para ciertos factores musculares o para cierta condición del citoesquelético, del citoesqueleto, es decir, de lo que le da la arquitectura a la célula. Y entonces, como ven, pues bueno, esas variantes o esos cambios, pues no necesariamente me van a traducir enfermedad. Quizá lo más preocupante es cuando exactamente producen enfermedad. Y bueno, este material hereditario se transmite, como ya lo habíamos platicado, a los descendientes y esa es la herencia, digamos. Y esto sucede cuando la célula necesita replicarse o tiene que replicarse. Y, pero
no solo quiero hablarles de ese material hereditario, digamos, grande y bastante, ¿no? Que se encuentra en un organelo de la célula que se denomina núcleo. También en nuestra célula existe otro material hereditario que se encuentra en la mitocondria y una de las características importantes es que este material hereditario en la mitocondria solo se va a transmitir mediante vía materna. Hay algunos artículos actuales que hablan un poco de herencia paterna, etcétera, pero son esa parte de la medicina del nunca y del siempre. O sea, habrá excepciones y habrá otras condiciones que apenas se están estudiando, pero de manera general en este momento podemos decir que esas condiciones son solamente transmitidas o el material hereditario de la mitocondria es solo transmitida vía materna. Y en el caso de el DNA nuclear, pues ya platicábamos que se transmite una vez que la célula requiere replicarse. Y ya les había platicado que dentro de ese proceso, pues bueno, puede haber cambios, variantes o mutaciones que pueden traducirse en enfermedad o en una condición que le da una ventaja selectiva a ese individuo. Y esa herencia entonces, o ese material hereditario, cada individuo, digamos que desciende de una pareja, pues va a tener el 50% de papá, en este caso representado con el cuadrado, y el 50% de mamá representado con el círculo. Como hija, digamos, tendríamos 50% de papá y 50% de mamá. Y a su vez, los demás descendientes tendrían el mismo porcentaje, ese mismo 50%, ¿no? Y bueno, lo que yo les decía, ese material hereditario del que estamos hablando se encuentra en el núcleo de la célula. Sin embargo, pues bueno, ese material hereditario no es expresado meramente de manera aislada. También existe el medio ambiente que me va a generar o que me va a alterar de alguna o de otra manera la expresión de ese material hereditario. Entonces, muchas veces las condiciones tanto saludables o tanto de enfermedad pueden ser esa condición, digamos, junta entre el material hereditario, el DNA y el medio ambiente. Y de esta manera se puede expresar o no, o de cierta manera, alguna condición, como ya lo habíamos platicado. Y bueno, entonces tenemos que nuestro material hereditario va a ser el que nos guíe hacia el comportamiento bioquímico, anatómico, etcétera, de nuestro organismo, pero también tenemos todo lo que significa el medio ambiente que puede contribuir a que se exprese de una o de otra manera. ¿Cuál sería el especialista en medicina que sería el mayormente responsable o el que mayormente podría guiarnos en este tema de la herencia y en este tema de las enfermedades raras o genéticas? Sin duda alguna es el genetista. El genetista será, pues, entonces, el que podrá conducirnos hacia qué estudio molecular es el más adecuado para llegar a un diagnóstico y que además todo esto lo hace mediante un proceso de comunicación, de explicar de qué se trata tanto el estudio molecular como la misma enfermedad que se está sospechando, de recabar todos los datos que permitan, eh, digamos, encaminarnos al diagnóstico y no solo eso, sino también tener una gran comunicación y un lenguaje amplio, digamos, para poder transmitir todo eso, ya sea incluso a los adultos, pero sobre todo a los niños. El 80% de la consulta de un genetista está enfocado en los niños y es muy importante que nosotros como tal debamos platicar con los niños, ¿no? En la medida de que esto sea posible, de acuerdo a su capacidad intelectual y a su edad también, poderles explicar de qué se trata y hacia dónde vamos. Y entonces,
cuándo visitar a un genetista o cuándo referir a un genetista, ¿no? En caso de que estemos hablando de alguna otra especialidad. Pues bueno, hay varias condiciones, entre ellas antecedentes familiares, ya sea que uno o más miembros de la familia presenten discapacidad intelectual, retraso en el desarrollo psicomotor o alguna enfermedad hereditaria o algún defecto al nacimiento, ¿no? Que denominaríamos congénito. También si uno o más miembros de la familia ha muerto a edad temprana por una afección conocida o desconocida. Dentro de ese mismo rubro de los antecedentes familiares, pues bueno, también si dentro de la familia hay una condición de aparición de edad adulta, como podría ser afecciones cardiovasculares, déficit cognitivo, cáncer, y sobre todo si estas características o estas condiciones de enfermedad empiezan en un adulto joven, todos los estudios indican que incluso podemos tener más del 50% de probabilidades de encontrar una causa genética cuando alguna de estas condiciones es en individuos jóvenes, antes de los 40 podríamos decir. Otra condición también sería que el paciente o la pareja quiera someterse a pruebas específicas, pues bueno, buscando o tratando de prevenir alguna enfermedad y sobre todo si sabe que en su grupo étnico es más frecuente cierta condición. En el caso del retraso en el crecimiento y desarrollo, pues aquellas personas que tienen o sospechan tener hijos con retraso en el desarrollo, que puede estar asociado a algún trastorno hereditario congénito, y algunas condiciones que el screening o el test neonatal, el tamiz neonatal, haya identificado. Esto también es muy importante referir al genetista porque estas condiciones son en su mayoría hereditarias, ¿no? Entonces, es importante que los padres sufran o tengan más que sufrir, ¿no? Un asesoramiento genético. Lo que yo ya les decía, mujeres o personas interesadas a estas pruebas genéticas o a esta detección sistémica, las mujeres que han perdido varios embarazos o cuyos bebés han muerto durante la infancia y las mujeres embarazadas que ya sea que tengan un estudio bioquímico o ultrasonográfico en donde haya un riesgo de presentar alguna anomalía congénita, también es importante que se presente con un genetista. Los problemas de reproducción, pues bueno, también son parte importante del abordaje de un genetista y esta parte me gustó porque generalmente no estamos pensando en ir a un genetista como tal o en ir a tocar la puerta de un genetista, ¿no? Sin embargo, si tienes exposición a radiación, a medicamentos, si se consumen drogas, ya sea tanto del lado del papá como de la mamá, aunque mayormente importante es si las drogas las consume la mamá, ¿no? Como efecto teratogénico. Pero bueno, en general, ambos es importante, si ambos consumen alguna droga, consultar a un genetista. O si hay algunos productos químicos o donde trabajen alguno de los progenitores, en donde tengan productos químicos, pues es importante también, ¿no? O algunas infecciones que puedan condicionarme algún defecto al nacimiento. Y pues cuando los progenitores son familiares, sobre todo familiares de primer grado o de segundo grado, pues bueno, es importante también que visiten a un genetista. Y ya les decía yo que mediante este proceso de comunicación, bueno, se logra entablar un vínculo médico-paciente y, digamos, como diría Mario Benedetti, iniciar una amistad tan piola entrelazada por este DNA, por la doble cadena, y explicarle a los pacientes digamos, preprueba, en el caso de que se necesite un estudio molecular, y también post prueba, ¿no? Y idealmente se tendría que seguir a esa familia o ese paciente de manera semestral o anual, dependiendo de las condiciones que encontráramos en él. Entonces es muy importante que nosotros como genetistas, digamos, guiemos ese manejo para también para poder
dar un apoyo, si ustedes lo quieren ver de esa manera, para que podamos dirigir o referir a esos pacientes a las especialidades o a lo personal de salud que requieran de acuerdo a su condición ya digamos genética o ya confirmada, ¿no? Como un diagnóstico confirmado. Eso es muy importante. Y bueno, yo sin más me quiero despedir de ustedes agradeciéndoles este momento, este tiempo que dedicaron a ver este video. Creí importante que como segunda parte o como segundo video fuera este tema de dejar claro qué es la herencia, por qué es importante ir a un genetista y otra de las cosas que quiero que ustedes, que son los escuchas de estos videos, díganme, platíquenme, coméntenme. Muchos de mis amigos, ¿no? Mi hija incluso me dice, tienes que tener un público o un objetivo, ¿no? ¿A quién van dirigidos tus videos? Realmente no quiero que solo sea pacientes, ni quiero que solo sea muy médico y que los pacientes no comprendan. Quisiera hacer algo híbrido en donde tanto pacientes como médicos puedan tener información valiosa y algunas veces incluso a nosotros como genetistas nos cuesta trabajo entender ciertos procesos, ya sea bioquímicos o dentro del propio DNA. Y bueno, por eso es que no quisiera como dirigir el canal solo como a un enfoque, ¿no? Pero sí me gustaría saber qué opinan ustedes, qué podemos construir. Yo creo que algo híbrido puede ser muy buena idea y pueden resultar cosas interesantes. Y la otra cosa, pues bueno, creo que tengo la capacidad como para, eh, pues, bajar los términos que parecen muy complicados a algo muy sencillo, en donde tanto médicos como pacientes puedan comprender y podamos tener un canal híbrido y podamos construir y ayudar a más personas, a más pacientes que pudieran tener una condición hereditaria, genética y que estaría dentro de estas condiciones que se denominan enfermedades raras, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Disfruto mucho haciendo esto para ustedes y por ustedes. Y bueno, espero, de verdad espero muy pronto poder volver a subirles otro video. Cuídense mucho y nos vemos pronto.